Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Lógicamente hoy día es un día especial, es un día muy particular. Lógicamente todos vamos a celebrar, al final haré las invocaciones del caso, pero hoy día tenemos un tema que me parece pertinente, apropiado y sobre todo por la preocupación que tenemos de cómo llegar a nuestros alumnos, de cómo ser un profesor coherente, de cómo utilizar la palabra innovación dentro del trabajo que venimos realizando periódicamente con nuestros alumnos. Aprovechando las herramientas que nos dan el currículo que existe, podemos hacer la diferencia, podemos marcar la diferencia, claro que sí. Pero aquí es justamente el tema que nosotros vamos a desarrollar porque necesitamos ver cómo llegar, cómo hacer, y no necesitamos permiso realmente para ser innovador. Y es justamente sobre este tema de qué se necesita para ser un innovador educativo, es que hemos invitado a la psicóloga Vanessa Toribio, quien ha realizado una serie de trabajos e investigaciones con este tema y el motivo por el cual está acá, porque nos va a dar luces de todo lo que se puede hacer. Pero lógicamente hay que comenzar presentándolo. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar acá, te lo agradezco mucho. Hay un tema que probablemente la mayoría de las personas van a preguntar, bueno, ¿qué significa ser innovador? ¿No? Porque yo creo que poniendo globos en mi sala de bienvenida podría ser una innovación. ¿Qué significa ser innovador en el campo docente? Bueno, tienes razón. Quizá ese es uno de los puntos más álgidos con respecto a este tema y es poder distinguir adecuadamente qué es y qué no es innovación. Y entender también por qué yo como docente y por qué mi escuela, porque yo como director necesito innovar, tanto en mi práctica como en la escuela en su totalidad, ¿no? Son quizá dos puntos en los cuales podemos conversar al respecto. Con relación a lo primero, ser innovador, innovar en general es un proceso de transformación cualitativo, tanto de mi práctica docente, es mirar de una manera distinta a la que tradicionalmente la veía. Y puedo hacer cambios, tanto en el proceso como en el producto, ¿sí? Hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, una muy conocida es la del profesor Juan Cadillo. Fue finalista de un premio, el World Pressure Prize, hace muy poquito tiempo. Y él lo que hizo fue incorporar, para que los niños pudieran leer con más ganas, con mayor entusiasmo, y poder motivarlos a hacer lectura, incorporó herramientas tecnológicas. Pero no las inventó él, de hecho ya estaban incorporadas dentro del mundo del diseño. Lo que él hizo fue adaptar esas herramientas para lograr un tipo de resultado que está incluso ya en nuestro currículo nacional, que es el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes. En realidad eso es muy importante, pero también hay una especie de confusiones que se da con relación a la innovación. Es sinónimo de creatividad, innovación es sinónimo de cambio, innovación es querer cambiar las estructuras que tengo, pero realmente no lo puedo hacer porque no tengo la autorización ni el permiso. ¿Todo eso está correlacionado o no tiene nada que ver con la palabra innovación? Tiene relación, pero a la vez también tenemos que tener en cuenta qué es y qué no es. Innovación y creatividad tienen relación, pero no son lo mismo. La creatividad es la posibilidad que yo tengo de poder encontrar diferentes soluciones a un mismo problema. Y yo para innovar necesito tener esa habilidad, necesito ser creativo, pero no es lo mismo. La innovación es mucho más amplia, porque implica recorrer un camino. Yo puedo tener una idea interesante que quiero ir desarrollando en mi escuela, pero me puedo quedar en la idea. Yo necesito entonces desarrollar de manera metódica un proceso de investigación a lo largo de todo esto que yo quiero, sobre lo cual yo quiero innovar. Necesito ir validándolo, necesito institucionalizarlo en algún momento, ¿no? Es por eso que es mucho más complejo que solamente ser creativo. Ser creativo es importante, pero no es lo único que se necesita. La investigación, por ejemplo, sí es importante también, ¿no? Creatividad, hay otros errores comunes que también se piensan, que creatividad y mejora son sinónimos, y tampoco lo es. La UNESCO menciona en uno de sus textos relacionados con la innovación educativa que, por ejemplo, incorporar computadoras en la escuela, habilitar una biblioteca de aula, pues son mejoras importantes,
si el docente, si el docente o la escuela no las había incorporado en su práctica. Sin embargo, eso no hace un cambio estructural, ¿sí? La innovación sí. La innovación lo que hace es romper una línea de continuidad sobre lo que realmente yo hacía. Por ejemplo, una innovación que podemos mencionar ahora es el aula invertida, el flipper classroom. Cierto. Sí. Que implica que los chicos fuera de la escuela, con asesoría de los padres, con material que ha sido previamente preparado por el profesor, lean, revisen videos, sigan instructivos y cuando lleguen al aula, pues entonces ese tiempo invertido sea mucho más provechoso. ¿En qué se invierte? En desarrollar proyectos para los cuales yo he tenido que leer la información, revisar videos, por ejemplo, o material que el profesor me ha proporcionado para que lo lea fuera del aula. En el aula se trabaja de manera colaborativa, se desarrollan proyectos como ya lo mencioné, se fomentan discusiones. Entonces, hago un mejor uso de la sesión de clase, porque estas otras tareas que se les fueron encomendadas a los chicos realmente las podían hacer fuera. Ese concepto de aula invertida ha hecho un cambio en la manera tradicional como concebimos la sesión de clase. Y esa, por ejemplo, es una innovación. Claro. Ahí lo que se ha captado es la atención del alumno, se ha captado el interés del alumno, porque lógicamente los trabajos te plantean toda una necesidad de que el estudiante, en términos generales, pues aparte de leer, sea un investigador, porque aquel que quiere aportar algo más tiene que ser un investigador. Se persigue que el alumno tenga más motivación con estos cambios, con estas innovaciones, o que tenga un proceso de aprendizaje diferenciado. Ambas. Para yo poder innovar, necesito primero salir un poco de mi escuela y de mi aula y mirar el panorama. ¿Y a qué me refiero en mirar el mundo? Yo necesito mirar el mundo y cuál es el tipo, qué es lo que está pasando en el mundo en este momento y cuál es el tipo de estudiante que se necesita hoy en día para que él, cuando sea más grande, se pueda desempeñar con éxito. El mundo cambia de manera vertiginosa y el mundo necesita ahora que los chicos desarrollen determinadas competencias. Hay una producción de conocimiento exorbitante. Día a día, por ejemplo, se publican 7 millones de publicaciones en Internet. Y entonces los chicos necesitan desarrollar ya no la memoria para memorizar justamente la información, porque es imposible que un estudiante o que una biblioteca lo contenga. Lo que necesita es saber manejar esa información para desarrollar nuevos conocimientos. Tener el concepto de lo que está hablando. Necesita saber el docente enfocar qué tipo de aprendizaje desea desarrollar en sus estudiantes. Si ese es el aprendizaje, sobre ahí donde tendría que innovar. Si, por ejemplo, se necesita también que los chicos aprendan a manejar las TICs, porque en el mundo actual se necesita trabajar las TIC. Puedes también necesitar que en tu escuela haya mayor democracia, que los chicos aprendan a ser tolerantes, que se puedan desenvolver en las reglas justamente que nos marca la democracia. Y entonces mi innovación va a ir en torno a eso. Al tema que se plantea. A las necesidades de mis estudiantes. Yo necesito justamente, ahí es cuando necesito regresar, cuando yo haya visto todo el panorama, cuáles son todas las competencias, y comprendido realmente qué significa desarrollar competencias en los estudiantes, regreso a mi aula y a mi realidad. ¿Qué necesitan mis chicos? Nuestros chicos necesitan desarrollar muchísimas competencias, pero de todas esas, ¿cuál es la prioritaria? ¿Y cómo se define la prioridad? Porque al fin y al cabo lo que se quiere con todas esas innovaciones es que el joven se prepare para que sea un adulto pues, profesional, exitoso, con conocimientos oportunos que le permitan tener una calidad de vida. Entonces, ¿cómo decidimos? Dentro de la cultura, me imagino que tiene que verse la cultura, la idiosincrasia, ¿no? Las estructuras que se desarrollan. ¿Cómo yo determino qué es lo mejor para este alumno que está en mi clase? Bueno, uno como docente, para empezar, tiene intuiciones. En el día a día está en contacto con los chicos y sabe qué es lo que necesitan aprender, dónde están sus puntos más débiles,
cuáles son más bien sus puntos fuertes que me van a ayudar justamente a superar esas dificultades que ellos tienen. Tenemos otros referentes, las evaluaciones, las notas que sacan en la escuela, el PEI. El PEI a nivel institucional te marca cuál es el tipo de estudiante que yo deseo en el futuro. Claro. Entonces, tengo varios referentes que me van a ayudar. Y yo también puedo preguntarle a los chicos, cuando yo tengo identificadas cuáles son las necesidades, puedo preguntarle a los chicos en qué les gustaría mejorar. Es importante que los chicos también tengan conciencia, opinión, ¿no? y tengan opinión y tengan conciencia sobre qué es lo que ellos quieren hacer mejor, ¿no? Y preguntarle también a los padres de familia, o sea, los padres de familia necesitan estar involucrados. Claro. Probablemente ellos no puedan tener opinión sobre todas las etapas del proceso de la innovación, porque algunas me competen más que nada como docente, pero sí necesitan ir conociendo a dónde aspiro, qué es lo que aspiro, cuáles son los cambios que voy a ir dando en el proceso e ir comunicando los resultados. Si la innovación no te da resultados, simplemente no es una innovación adecuada. La innovación lo que busca es justamente mejorar el tipo de desempeño de los estudiantes. Ese es el camino. Por eso es que la innovación está en la vanguardia y no está en la retaguardia. Se instala sobre buenas prácticas, no sobre la práctica tradicional. Bueno, nosotros antes de irnos a un corte, quisiera pues que identifiquemos un poquito cuáles son las características que debería tener un profesor, porque aquí no vamos a calificar bueno o malo, porque realmente no se trata de eso, sino cuáles son las características que debería tener un profesor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos jóvenes siempre dicen, mi profesor es muy bueno. No, mi profesor no es cualquier profesor, ya es un maestro. Hay diferencia entre palabras profesor, docente, maestro, pero esa respuesta la vamos a tener inmediatamente después del corte. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Muy pronto, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. ¿Por qué hablar del docente innovador? Porque realmente son personas importantes que determinan la vida de sus alumnos. Si bien es cierto que los padres dan todo un contexto familiar muy importante, los niños llegan con cierto proceso de aprendizaje y con algunos aprendizajes ya aprendidos, pero también debemos resaltar pues, el papel que desempeña, ¿no?, el docente en general. Y por eso vamos a hablar qué significa ser un docente
que los tenemos todos los días, y cuáles son las características específicas del docente innovador, de aquel que a pesar de que nosotros de repente vemos es normal, sigue las tradiciones, no se va a complicar mucho la vida, no es así, de pronto presenta algo tan interesante y para los cuales muchas veces los alumnos dicen, no, ese es mi maestro. Y yo creo que es aquí donde debemos saber cuáles son estas diferencias, cuáles son estas características, sin minimizar ni tampoco engrandecer a nadie, pero son características muy particulares que el docente lleva a su aula. Bueno, un docente, si todos recordamos, es aquella persona que con mucha empatía nos enseña, nos ayuda a que aprendamos acerca más de la vida, ¿no? Es una persona que además conoce cuál es el proceso educativo y conoce estrategias para poder desarrollarlo. En el caso de un docente innovador, se apoya justamente en todo eso, pero un poquito más. Él puede ir más allá. A mí me gusta pensar en esto como una caja, como una caja con tres divisiones. Cierto. En un lado pondría todo lo que tiene que ver con el conocimiento que él tiene que tener. En otro lado me gustaría poner lo que tiene que ver con la investigación, que es una habilidad muy importante en la educación, para ser educador. Y en otra me gustaría poner también la parte que tiene que ver más con nuestra actitud para el cambio, con nuestra creatividad. Cuando hablo de la primera caja, de esta primera sección de la cajita, me refiero a qué tiene que conocer el docente. El docente necesita conocer justamente lo que hablábamos, las competencias que se necesitan desarrollar en el mundo actual, ¿no? Y que en resumen podríamos decir que son aquellas que ayudan a que los chicos desarrollen conocimiento, ¿sí? Que rompen un poco con el esquema tradicional. También implica conocer a sus propios estudiantes, que es fundamental. Y conocer qué es la innovación, hacer esta diferencia de la que hablábamos anteriormente, pero además cuál es el proceso que se va a seguir, porque él tiene que saber qué va a pasar en el paso a paso mientras él desarrolla esa innovación, para que no se vaya a quedar en el camino, para que no se vaya a desanimar. Él tiene que estar advertido de todo lo que va a suceder a lo largo de este camino que él va a transitar. En la segunda celda de nuestra cajita ponía la investigación, pero la investigación es importante. Un docente que se atreve a innovar es un docente que investiga permanentemente desde el momento en que se decide hacer este salto en su práctica a nivel cualitativo hasta que va desarrollándola. ¿A qué me refiero con innovar? Con investigar para poder innovar. Me refiero en un primer momento a investigar qué se hace en el mundo para poder, qué hacen otras escuelas, qué se hace no solamente en mi comunidad, sino a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, qué hacen otras escuelas para superar el problema que yo tengo en este momento con mis chicos, para mejorar esos determinados aprendizajes que yo he identificado que son necesarios. ¿Qué hacen? Recuerda que en neurociencia nos hablan mucho, cuando nos hablan de la creatividad, nos hablan de la posibilidad de poder conectar nuevos elementos. Yo necesito justamente nutrirme de otras experiencias para justamente identificar cómo puedo mejorar mi práctica, para que los chicos puedan aprender. Ahí está la investigación. También me gusta pensar mucho en este principio básico de la tecnología de lo obvio. Investiga, imita, iguala y supera. Yo necesito investigar esto, qué hacen, qué hacen bien en otros lugares, y yo intentarlo hacer así tan bien como esto. Cuando yo haya logrado, cuando yo sepa cómo hacerlo tan bien como esas personas, yo puedo superarlo. Es una forma de ahorrarme tiempo y esfuerzo, porque hay otras personas que también ya han descubierto cómo mejorar la situación. Pero sobre eso yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que irme arriesgando poco a poco a ir más allá. Pero eso es parte de la investigación que yo tengo que hacer previamente para poder ir concibiendo cuál es la innovación que tengo que voy a ingresar a mi escuela o a mi aula. Pero también hay otra innovación, que es la del proceso, la innovación-acción. Una vez que yo ya estoy haciendo cambios en el proceso pedagógico, una vez que yo haya introducido esta innovación, tengo que empezar a validarla. Y la única forma es registrando los cambios. Lo que yo hago
y el resultado que tienen sus estudiantes para saber si ese es el camino adecuado o no. En todo esto, la investigación, como ves, tiene un rol muy fundamental, ¿no? Y muchas veces como docentes olvidamos esta parte de la investigación. No necesariamente siempre estamos investigando. Claro. ¿Sí? A veces nos concentramos un poquito más en el día a día. Y por eso es muy importante. ¿Y qué papel, no? Porque obviamente aquí hay 3 actores, ¿no? Que son los profesores, los docentes, maestros, como los quieran llamar, dependiendo del grado de simpatía que tienen los alumnos. Los alumnos en sí, ¿cuál es el rol que ellos deberían desarrollar para acompañar esta innovación? Y la aceptación de los padres de familia para que no les suene como qué está pasando con mi hijo y por qué le están dando esas ideas, porque suele suceder. A veces el chico llega a casa con el profesor, vamos a hacer esto, aquello, nos parece muy interesante, vamos a innovar, porque se comienza a utilizar la palabra innovar, y de repente si el tema está relacionado con el medio ambiente, que mamá te tienes que lavar las manos todo el día, papá podemos poner unas macetas acá allá, y los profesores sienten, los padres de familia sienten que su mundo como que se les está cambiando y deciden averiguar qué hacer. Para que este proceso dé cierto y haya una concordancia entre papá, alumnos y maestros, ¿cómo se debe desarrollar esta metodología? Bueno, los papás no pueden estar no informados de lo que sucede. Necesitan saber, porque necesitan ser nuestros aliados, justamente para eso. Lo primero que necesitan saber es cómo están sus hijos realmente. O sea, no pueden vivir en la ilusión de pensar de que los chicos están muy bien en sus desempeños y que sin embargo la realidad sea otra. Ellos necesitan tener información continua, pero también se necesita de otro aliado para que esto pueda ser, para que la innovación pueda ingresar en la escuela sin tanto alboroto, y es el apoyo del director. El director es justamente el que se encarga de, además, ayudarnos, de respaldarnos, ¿no? De ir institucionalizando los cambios. Muchas veces es cierto, la innovación surge en un aula. Rara vez una innovación surge del consenso de todo un grupo de docentes que quieren hacer una transformación. Por lo general nace en un aula, en dos colegas que se dan cuenta de que hay algo que tienen que hacer distinto, que hay una cierta insatisfacción por lo que está sucediendo o por el resultado, o porque piensan que podrían hacerlo mejor de cómo está planteado, ¿no? Ahí es donde se necesita conversar con los padres, decirles qué es lo que vas a hacer y cuál es el resultado que tú vas a obtener de esto. Y además establecer también momentos en los cuales tú vas a informar de estos cambios. Porque es un proceso. Porque es un proceso. Por lo general las personas, el temor justamente viene instalado cuando tú no sabes qué sucede. Entonces, porque se teme lo que no se conoce, ¿no? Se teme lo que no se conoce, exactamente. Entonces, si los padres saben qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, qué tipo de material se le va a llevar ahora en la escuela, y comprenden la razón de por qué estos cambios, cuáles son los resultados y en qué momento yo les voy a informar de estos resultados, va a ser más sencillo que pueda ir ingresando mi innovación. Yo necesito también para eso, como docente, desarrollar habilidades comunicativas. Debo saber persuadir, debo saber comunicar. No se trata de imposición. La gente difícilmente responde a la imposición. Lo que necesita es una comprensión de lo que está pasando y de los cambios que se van a realizar. Pero eso es muy importante, especialmente porque hay toda una metodología, una serie de instrumentos que se tienen que desarrollar justamente para poder tener un logro, un cometido. Pero, ¿qué sucede con aquellos profesores que realmente tienen las ganas de cambiar, de modificar, de plantear situaciones diferenciadas, de decir yo quiero esto para mis alumnos, pero hay algo que los inhibe, que los cohíbe y que de pronto sienten que pasan los días y no consiguen dar aquel gran salto de lograr algo mejor? ¿Cómo podemos motivar, incentivar o qué tenga el punto de partida para que ese profesor que siente que puede hacer algo que pero por ciertas razones no lo hace, pues comience a pensar que sí lo puede hacer? Ahí viene la tercera sección de la cajita que yo te mencionaba, que tiene que ver con la parte actitudinal y la creatividad. La actitud es fundamental y eso implica varias cosas.
En una primera parte, en un primer momento implica que yo como docente me conozca bien. Ken Robinson en un libro llamado El Elemento habla justamente que nosotros somos mucho más creativos cuando podemos, en el punto en el que se converge aquello que nos gusta hacer y aquello que hacemos bien. Es en ese momento en el que yo me puedo convertir en una explosión de creatividad. Y entonces, muchas veces, si analizamos las innovaciones de diferentes escuelas o de diferentes docentes que están innovando, uno ve que justamente innovan en aquello que les gusta. Claro. El profesor Cadillo, que yo te mencionaba, tiene experiencia y le gusta además el tema de las TICs. Y entonces es ahí donde él pudo hacer este encuentro entre las necesidades de sus estudiantes y aquello que él sabía hacer, porque en ese punto de encuentro él fluye, él se apasiona. La pasión es importante en este momento. Pero también necesito aprender a salir de mi zona de confort. Que ese es un problema, ¿no? Pero es posible. Yo necesito conocer el camino, hacer algo distinto y saber los riesgos que esto me va a traer. Por ejemplo, cuando un docente se lanza a innovar, es probable que sus colegas no estén muy de acuerdo con el cambio que tú vas a hacer. Porque son visiones diferentes probablemente, ¿no? O porque también los van a retar, a que ellos también hagan distintos. Claro. Tú te puedes volver quizás hasta el más popular. Y salir pues de este rinconcito donde yo me encuentro bien, de repente no es necesariamente aquello que yo quiero, porque toda innovación implica cambios, y no solamente para este grupo, sino para el total, ¿no? Para el total de la escuela. De hecho, las innovaciones crecen así en una escuela, en una aulita, pero conforme se van validando, se van contagiando al resto de los docentes, hasta el punto que se institucionalizan como una escuela innovadora. Pero esa transición cuesta e implica riesgos, principalmente para los primeros docentes, que son los que están validando la experiencia innovadora, ¿no? Y eso implica también desarrollar mis habilidades emocionales, poder manejar la frustración, el miedo al fracaso. La resiliencia. Ser resiliente también. Claro. Ser empático y conocer las razones que por qué los otros también. A no todos les va a gustar necesariamente los cambios que yo estoy realizando. Entonces, yo tengo que también desarrollar muchas habilidades, ¿no?, frente a esto. Y lo otro es la creatividad. Claro. ¿No? Que es aprender a desarrollar mi pensamiento divergente. O sea, y no solamente para mi experiencia innovadora, sino para poder resolver las diferentes situaciones que se van a presentar a lo largo del proceso. Aquí el profesor innovador, el maestro, el docente innovador, se puede presentar a un dilema bastante serio, que los otros profesores no necesariamente estén de acuerdo con ello, y el planteamiento van a decir, bueno, él quiere desarrollar eso porque él es experto en esto, él es experto en aquello, y es por eso que yo realmente no lo voy a poder seguir. ¿Cómo es que este docente innovador puede ganarse a los otros profesores para que tengan la misma pelea, ¿no?, de ser un lugar innovador? Bueno, creo que todo se demuestra siempre con pruebas. O sea, tú convences a las demás personas no solamente con un buen discurso, sino mostrando resultados. Es difícil quizá que estos docentes que no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo se unan a tu lucha, como tú lo has mencionado, si es que ellos no ven resultados. Pero si ellos ven que estos estudiantes realmente han mejorado, empieza a picarte el bichito por preguntar, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo de distinto? Y si tú eres un docente de los que tienen apertura para comentar lo que estás haciendo, para incluir al resto, para decirle, ok, ¿por qué no te atreves tú también a hacerlo? ¿No? Y además tienes el respaldo del director. Aquí el director, su rol es justamente gestionar la innovación. Es difícil que se pueda institucionalizar si el director no apoya los elementos que van a generar el cambio en la escuela, ¿no? Él también es alguien que va a tener que apoyar a ese docente en este proceso, a este docente o este pequeño grupo de docentes que poco a poco van a ir haciendo cambios en la escuela. ¿Esta innovación cómo influye dentro de un
proceso cultural que se tiene dentro de las costumbres y las tradiciones, porque a veces hay pequeños quiebres, no es que las quiebra totalmente, porque eso es a largo plazo, pero estos pequeños quiebres donde hay ciertas cosas que aparentemente no se deberían hacer porque no están bien vistos, pero que no es nada dañino, simplemente porque no hay la costumbre. ¿Cómo se podría enfocar todos estos cambios sin perturbar a la comunidad? Bueno, una innovación para que pueda desarrollarse necesita tener pertinencia. Ser pertinente para el estudiante, me refiero a para sus necesidades, para su edad, ¿no? Necesita ser pertinente para el mismo docente, él debe saber, debe sentir que él puede hacerlo, ¿no? Y si no sabe cómo hacerlo, necesita elementos para que él pueda justamente apoyarse en el proceso. Pero también necesita ser pertinente para la comunidad, que es lo que tú acabas de mencionar. No puede faltar el respeto a la comunidad, necesita justamente incorporar en algún momento algunos elementos, que no me refiero solamente a elementos concretos como semillas, ¿no? Sino también tradiciones, necesita incorporar estrategias, necesita incorporar relatos de la comunidad, quizá algunos personajes, algunas autoridades, poco a poco. Hay una experiencia muy interesante que se desarrolla en el norte. La desarrolla un profesor, se llama David Ayasta. El profesor Ayasta ganó un premio hace poco de Fundación Telefónica y él justamente lo que hace es rescatar la cultura local para desarrollar habilidades investigativas y comunicativas en los chicos. ¿A través de qué? Creo lo que más conocido de esa experiencia es el museo. Es un museo etnográfico. La experiencia de los museos escolares tiene décadas. Pero, sin embargo, lo que los estudios demuestran es que los museos escolares han sido utilizados más que nada para recopilar elementos, fotografías, huaquitos, ¿no? Diferentes elementos que te sirvan para que tú puedas apoyarte en las clases, ¿no? Sin embargo, lo que él hizo fue construir con sus estudiantes toda una metodología de investigación. Preguntaban a las mamás cómo se desarrollaban los tejidos que ya habían sido, la práctica del tejido que ya había sido perdida prácticamente en esta comunidad, ¿no? Trajeron relatos, trajeron fotografías en las cuales se iban apoyando. Todo esto permitió que además construir con apoyo económico externo un museo. Este museo actualmente es un referente en esa comunidad. El turista que va llega ahí. Y los chicos son quienes te explican, te exponen, pero esto no solamente se desarrolla fuera de las horas de clase, se desarrolla como parte justamente de la currícula que desarrolla el aula. Y cada vez son más. Empezó con 2 profesores, ¿no? Y poco a poco ha ido creciendo, porque justamente han visto el impacto y la trascendencia que tiene para la misma comunidad. Claro. En realidad es muy importante. Pareciera que la palabra innovación como que no tiene mucha connotación, pero es tan grande, es tan gigante que podría abarcar diferentes temas, diversos temas. Nosotros nos vamos a ir previamente a un corte, pero quisiera regresar para que se establezca claramente lo que significa ser creativo, tener una buena idea y ser innovador. Parecieran los mismos, ¿no? Pero honestamente tienen unas grandes diferencias donde el docente tiene mucho que trabajar, realmente tiene mucho que trabajar, muchas ganas, y es justamente esas ganas por las que vamos a preguntarle a Vanessa para saber exactamente cuántas son las ganas así inmensas de querer dar un mundo mejor para sus chicos, y aunque tenga que pelear con el mundo entero para poder tener esos resultados positivos que a la larga son buenos resultados para nuestros chicos. Nos vamos a un corte y regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño
está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, estábamos viendo acá realmente todas las características de la innovación que van mucho más allá de lo que la palabra dice. Y realmente conversaba con Vanessa sobre un tema que me parecía muy interesante, cómo poder ser innovador cuando no te lo permiten, ¿no? Y cuando de pronto estás en un lugar donde hay reglas muy estrictas, son muchos niños. Por ejemplo, una profesora que conocemos de alguna escuela decía que le gustaría que sus alumnitos pequeñas, que son mujercitas, pudiesen estudiar más bien fuera de las 4 paredes de la sala, que pudiesen ir al jardín, de evitar pues este problema de la ropa, usando otro tipo de overolcitos, cosas mucho más sencillas para que los niños se puedan realmente enterrar y poder coger la tierra. Jugar con las pelotas cuadradas, rectangulares, qué sé yo, hechas de tela para poder jugar. Frente al no, decidió hacer lo mismo, pero en mini, dentro de la sala. O sea, pidió que por favor le permitieran abrir, ¿no?, las mesas, las carpetas y en medio hacer como una especie de jardín, con todo lo que pudiese colocar ahí, ¿no? Macetitas pequeñas, capullitos de gusanitos, pero no matarlos porque ella preserva la vida. Y le ha costado un poco, pero de todos modos, esa capacidad que ella tiene para atraer a las pequeñitas, que son pequeñitas, de 5, 6, 7 años, una cosa así, para atraerlas a este mundo de la naturaleza, a este mundo de la geometría, ¿no? De esas pelotas que las hace de trapo con diferentes diseños. ¿Ella podría ser una persona innovadora? Ella podría ser una persona innovadora. De hecho, todos podríamos ser docentes. Bueno, podríamos ser personas innovadoras en nuestros diferentes ámbitos y un docente podría ser un docente innovador. Para eso se necesitan algunas condiciones, recuerda. Una innovación surge sobre la base de buenas prácticas, no necesariamente de la práctica tradicional. Tú necesitas saber cómo se desarrollan las competencias de los estudiantes y hay un marco que es el referente, que es el marco del buen desempeño docente, donde nos dicen justamente cuáles son estas buenas prácticas, cuáles son estas condiciones que necesita desarrollar un docente para lograr aprendizajes en los estudiantes. Y me refiero al tipo de aprendizajes que se necesitan en el mundo actual, que son las competencias que están en el currículo nacional para nuestro entorno, ¿no? Y el trabajar con material desestructurado, de diferente índole, dejar que los chicos exploren, tengan contacto, en el caso de los niños más pequeños todavía más, es parte justamente de este marco, es parte de las buenas prácticas, claro, ¿no? Lo que se necesita es difundir más esto y perder el miedo, ¿sí? Ser un docente, romper el esquema, salir. Es clásico, ¿no? Sí, nos cuesta, nos da un poco de temor,
pero hay que tener en cuenta que esto justamente es lo que va a ayudar a que los chicos fluyan, mejoren sus aprendizajes, ¿no? Y sobre la base de eso, puedo crear ya mi innovación. Cuando yo tenga muy claro cuáles son estas prácticas, cuando yo ya las haya incorporado en mi día a día, en el aula, en mi práctica profesional, yo sobre eso puedo desarrollar mi innovación. Probablemente así surja. O sea, ahorita el caso de tu profesora es creativa. Ya pues, no utilicemos pelotas redondas, vamos a utilizar pelotas cuadradas. Vamos a hacer que los chicos salgan. Son pequeños cambios que se están dando. Todavía no son innovaciones. Claro. Pero conforme ella vaya investigando cómo es que cómo hacen otras escuelas, lo que decíamos, para también sacar a los chicos, pues, qué se puede trabajar fuera del aula, va a poder ir haciendo mayores asociaciones y seguramente ahí es donde va a empezar a surgir esta idea de innovación. Porque ahí también se enfrenta otro dilema, ¿no? Cuando los niños ven una profesora así, bastante interesante, señala, no me quiero ir con otra profesora. ¿Cómo se enfrenta eso? Porque además es todo un quiebre, ¿no? De una persona innovadora a una tradicional. ¿Cómo podría hacerse ese cambio y realmente cómo lograr que la persona tradicional empiece a ser también una persona innovadora y que piense que es lo mejor? Bueno, hemos dicho que es difícil que con un docente, con una práctica que aún es tradicional, sí, que implica una serie de concepciones. O sea, ser tradicional tiene por detrás una serie de concepciones de cómo aprenden las personas, de cómo aprenden los estudiantes y de cuáles son los métodos para poder lograrlo. Un peldaño un poquito más arriba están justamente estas buenas prácticas, ¿sí? Un peldaño un poquito más arriba de eso está justamente la innovación, que se sostiene en las buenas prácticas, no en la práctica tradicional. Lo que pasa es que tenemos que aprender justamente a caminar estos peldaños, ¿sí? Es difícil que un docente tradicional dé un salto cualitativo tan amplio y de pronto se convierte en innovador. Necesita avanzar poco a poco, paso a paso, ¿sí? Si no, esa innovación o no va a ser sostenible en el tiempo o no va a ser el tipo de innovación que los chicos realmente necesitan, ¿no? Yo podría, por ejemplo, crear todo un sistema distinto para que los niños a través de tarjetas aprendan a memorizar fórmulas matemáticas o aprendan el abecedario o aprendan el nombre de personajes históricos y podría ser hasta revolucionaria en eso. Pero la memoria, la memorización, no es necesariamente el tipo de aprendizaje que necesitamos desarrollar hoy en día. Y a eso es lo que me refiero, con que necesito justamente avanzar un peldaño más allá, incorporar las buenas prácticas en mi día a día y sobre eso ir desarrollando luego ya una innovación. Es más sencillo que yo pueda justamente crear o innovar cuando yo ya he incorporado una buena práctica. Realmente es bastante complejo esto, ¿no? Porque implica una serie de situaciones diferenciadas. Estaba viendo en uno de los trabajos que tú has presentado donde planteas que no solamente hay que ser innovador, hay que investigar, pero también hay que seguir cierto tipo de teorías justamente para no avasallar o afectar o infringir ciertas normas. O sea, se sigue diferentes tipos de teorías para saber exactamente qué es lo que se quiere innovar, cómo se quiere innovar. En el campo que nosotros tenemos, somos un país muy rico en diferentes aspectos. Para poder tener una práctica innovadora, especialmente en la primera infancia, ¿no? Los niños pequeños que comienzan a ingresar ya a los estudios formales, se debería cambiar las estructuras tradicionales que tenemos en estos momentos, porque vienen de 0 a 3 en un colegio un poquito más lúdico, donde el principal instrumento es el juego. De pronto ya llegan a los 5 años y se enfrentan a un clásico, ¿no? De una sala con los niños sentados, la profesora al frente que reparte información con pequeños cambios. Este cambio de una a otra a los niños les afecta. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta transición sea mejorada y que encuentre una sala con apertura, como existe en otros lugares donde están estableciendo que lo más importante es el contacto con la naturaleza, que el medio ambiente hay que cuidarlo? En la coyuntura en la que nos encontramos, la tierra necesita el apoyo y están direccionando su camino hacia esa preparación.
¿Cómo podríamos hacer para que nuestros niños realmente al final tengan una buena formación, pero con conciencia de que su participación en el mundo en el que se encuentra es importante y pueden hacer la diferencia? Bueno, ahí la motivación es importante. Los chicos necesitan ir conociendo hacia dónde vamos, cuál es el tipo de, qué es lo que van a aprender a hacer y cómo lo vamos a aprender a hacer, ¿no? Saber qué es lo que les gusta, incorporar eso en nuestra práctica es fundamental también. Motivarlos. Hay una escuela en Bogotá que se llama Rochester y es una escuela que es una escuela verde, lo podemos decir así, es una escuela medioambiental en toda su concepción de la palabra, pero ahí también va, para poder explicar y entender esto, va algo muy importante, y es que el docente entienda que no está solo, o sea, se necesita ir institucionalizando, se necesita el apoyo del resto, ¿sí? Para que no haya esa transición, no sea tan brusca. Entonces, en esta escuela, por ejemplo, todos los niños, inicial, primaria y secundaria, tienen esta concepción de reusar, reciclar, es para todos, es para todos. Y la escuela ha cambiado tanto desde el momento en el que se concibió esta idea, hasta ahora que esta, bueno, es una innovación que ya tiene varios años y que está premiada, incluso reconocida internacionalmente. Ha logrado que incluso su propia estructura sea circular. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de promover el cariño por el medio ambiente, sino que también se ha apoyado en metodologías que puedan ayudar a esto. Claro. En este caso, por ejemplo, el trabajo es netamente cooperativo. Y entonces, justamente, sus aulas son circulares, la disposición de las aulas son así en todas, inicial, primaria, secundaria. ¿Sí? Las mismas instalaciones son circulares, los chicos reciclan, hay un buen uso de la energía, ¿no? Al punto de que incluso se han cambiado las instalaciones para que eso se logre. La energía viene incluso de paneles solares, ¿no? Se hace un buen uso del agua que viene del río que está muy cerca. Entonces, realmente toda la escuela ha hecho un cambio, ¿sí? En su forma de mirar, incluyendo su infraestructura. Incluyendo su infraestructura y adaptando su currícula. No desterrando la currícula en este país, sino incorporándola, ¿no? Incorporándola y adaptándola a las necesidades de los chicos y a la visión que ellos tienen, que en este caso es justamente el desarrollo de nuestra conciencia medioambiental. Y entonces, como ves, en todos los niveles se desarrolla esto, solamente que se va adaptando a las necesidades de las edades de los chicos. Sí, realmente es muy importante. Ya llegamos al final de esta conversación contigo, Vanessa. Realmente ha sido muy importante. A mí me gustaría que le des un mensaje a los maestros que quieren, que tienen aquel entusiasmo de querer cambiarlo, pero todavía no lo logran. Y agradeciéndote mucho por estar con nosotros. Bueno, creo que lo fundamental es atreverse. Atreverse, salir de nuestra zona de confort por los chicos y por nosotros mismos. Cuando obtenemos logros con los estudiantes, lo hacemos por ellos, pero también por nosotros, porque conforme vamos creciendo a nivel personal y profesional, alcanzamos la autorrealización. Y esto es importante a tener en cuenta. Nosotros mismos vamos creciendo, no solamente como profesionales, también como personas. Si tú eres un docente que tienes este germen de cambio, que quieres hacer algo distinto, atrévete, investiga qué se hace, analiza la situación de tu aula, de tu escuela, qué necesitan los chicos, qué habilidades tienes tú para justamente florecer mientras estás desarrollando esa innovación. Son elementos básicos, pero por ahí podemos partir. Y recuerda esto, investiga, iguala, supera. Después de eso puede ser también un camino sencillo para alcanzar la innovación. Muchísimas gracias. Realmente le agradezco mucho porque nos estás dejando, Vanessa, una serie de informaciones que podríamos aplicarlas, inclusive sin ser docentes, ser innovadores. Yo creo que eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte e inmediatamente está con nosotros Walter con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante.
Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Muy pronto, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Bueno, ya está con nosotros Walter y con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante, Walter. Buenos días, amigos televidentes de la Primera Infancia Primero. Gracias por el pase a la señora Clotilde. Ya estamos en la sección de noticias relacionadas a la primera infancia. Acuerdo para el desarrollo integral de la primera infancia. El último jueves 16 de noviembre se culminó en la ciudad de Bogotá, Colombia, el foro Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, al que asistieron representantes de 22 países de la región y organismos internacionales, suscribiéndose el Acuerdo para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, al considerar que esta etapa es vital para el futuro y desarrollo de los países. En la firma del pacto participaron además representantes del país anfitrión, como el presidente Juan Manuel Santos, delegados de Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana. Además, integrantes del Banco Mundial, el BID, UNICEF, Inversión en la Infancia, entre otros organismos multilaterales cuya labor es fundamental en cada nación. Los firmantes de la declaración coincidieron en que la atención de la primera infancia es un tema prioritario en la agenda política y social de los estados de América Latina y el Caribe, porque invertir en este periodo es fundamental para la vida y contribuye a garantizar los derechos de los niños y las niñas. Aldeas Infantiles SOS organizó el foro El silencio de la violencia y su impacto en las niñas, niños y adolescentes, la búsqueda a ser priorizados. El objetivo del evento fue sensibilizar a los participantes y a la sociedad civil sobre la situación de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y su impacto en la desprotección familiar, recogiendo propuestas para su prevención a través de las políticas, la inversión en prevención y la gestión pública basada en resultados que permitan responder al interés superior del niño y al derecho a vivir en familia libre de violencia. En Aldeas Infantiles tenemos diferentes estrategias de comunicación para fortalecer los lazos familiares, ya que una de las causas principales por la que los menores son separados de su familia es la violencia, aseguró Nancy Martínez, directora de Aldeas Infantiles SOS Perú, quien además añadió que sí es posible cambiar los patrones de crianza en el Perú para evitar más violencia contra los niños. Por su parte, Víctor Belleza, representante del grupo Protección por los Derechos del Niño, señaló que en el Perú se prioriza la atención sobre la prevención en el gasto presupuestal. Se debe invertir más en prevención para no seguir apreciando hechos de violencia contra los niños y las mujeres como se ve todos los días, lamentablemente, en los medios de comunicación. Muy pronto se iniciará el curso virtual ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? El grupo impulsor Inversión en la Infancia, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
el Ministerio de Salud, CEPLAN, UNICEF y la Fundación Bernard Barlier de Holanda anuncian la realización del segundo curso virtual de capacitación ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El conductor de este espacio será Tomás Flores, consultor de infancia y familia. Este curso contará con 12 sesiones de capacitación y una de inducción. Se abordarán temas vinculados a la primera infancia como la erradicación de la anemia y desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos educativos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento, así como también los relacionados al uso de los recursos públicos para la atención y protección de la primera infancia, mencionó Flores. El curso, producido por Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, se transmitirá los días lunes de 3 a 4 de la tarde a través de la plataforma www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Las inscripciones se iniciarán en las próximas semanas y para cualquier consulta sobre el curso puede escribir a capacitación@inversionenlainfancia.net. Y se realizó también la 10ª sesión del curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. La Asociación de Consultores de Lactancia Materna, ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentan este curso virtual conducido por la doctora Sara Vega, presidenta de ACLAN Perú. El pasado martes 14 se realizó la sesión 10 con el tema Concepto de neurodesarrollo, desarrollo motor y sensorial normal. La expositora central fue la neuropediatra Pilar Medina y las panelistas fueron el médico fisiatra Omar Vallejos y la neonatóloga Carmen Dávila. Se mencionó que el neurodesarrollo motor y sensorial normal del niño comienza en los primeros meses de vida, con el desarrollo de la visión, de la audición y el lenguaje, los cuales deben ser estimulados correctamente. Además, se precisó que una persona puede lograr explotar todo su potencial intelectual solo si concluye bien su neurodesarrollo. Mañana martes se realizará la sesión 11 con el tema Desarrollo normal del lenguaje y de la socialización. Y bien, esto fue todo en la sección de noticias. Volvamos a la mesa de conducción con la señora Clotilde. Gracias, Walter. Sí, pero antes de irnos yo quiero hacer recordar que hoy día, 20 de noviembre, y los días 20 de noviembre se celebra el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Este Tratado Internacional de las Naciones Unidas enfatiza que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos. Ellos son sujetos de derecho. Ya dejaron de ser hace mucho lo que significa objeto. Ellos son sujetos de derecho que tienen que ser garantizados todas aquellas condiciones de vida que garanticen un buen desarrollo, un buen crecimiento, una salud mental y sobre todo el respeto que se merecen como personas, como seres humanos que son y que están en proceso de desarrollo y crecimiento y que necesitan del adulto justamente para ser mejores en su vida. Este día es muy importante, un abrazo muy grande y realmente todos aquellos que participamos en este proceso de apoyar a nuestros niños, de darles un mejor trato, de que realmente salgan adelante con una mejor vida, con oportunidades de vida, un abrazo muy grande en esta celebración. Y bueno, y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Les recuerdo que nosotros hemos estado directamente en nuestras redes, en YouTube, en nuestra plataforma de inversionenlainfancia.net, también en Salgalú TV y no nos podemos olvidar de Vez Cable con quien tenemos esta alianza para poder llegar a ustedes. Muchísimas gracias. La próxima semana estaremos con otra nota importante relacionada siempre con la primera infancia. Gracias.